Automóvil, una palabra que encierra el espíritu de una época, una promesa de modernidad y progreso. El término, compuesto por auto, que significa por sí mismo, y móvil, que se mueve, fue acuñado por el pionero de la industria automotriz, Carl Benz. Pero nuestra historia no comienza en la sofisticada Alemania del siglo XIX, sino en una ciudad semiperdida entre los Andes, en una fecha destinada a cambiar su curso para siempre: Quito, la capital de Ecuador. Era el año 1901 y la ciudad se preparaba para un evento sin precedentes. Las calles empedradas de Quito, acostumbradas a la tranquilidad de carruajes tirados por caballos y la parsimonia de sus habitantes, estaban a punto de presenciar algo extraordinario. El general Leónidas Plaza Gutiérrez, quien llevaba pocos meses en el poder, recibió con entusiasmo la noticia que marcaría el inicio de una nueva era: la llegada del primer automóvil. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El hombre detrás de este revolucionario vehículo era don Carlos Álvarez Gangotena, un hacendado que gracias a las rentas de su madre, doña Francisca, había podido viajar a París y adquirir un flamante de Dion Vuitton. Este no fue un capricho, sino una declaración de intenciones, un símbolo de progreso y modernidad para la ciudad. Sin embargo, el camino para que este vehículo llegara a Quito no fue sencillo. El trayecto de París a Guayaquil fue relativamente simple, gracias a los barcos que recorrían los mares del sur y pasaban por el estrecho de Magallanes. Pero las dificultades comenzaron cuando las piezas del automóvil llegaron a Babahoyo en plena estación lluviosa. Allí permanecieron durante meses en una bodega, esperando el momento propicio para ser transportadas. Finalmente, el día llegó y las piezas del de Dion Vuitton fueron llevadas a lomo de mulas y hombres robustos hasta las alturas de la sierra, trepando difícilmente por la cordillera hasta llegar a Quito. Una vez en Quito, comenzó la ardua tarea de ensamblar el vehículo. Manuel Buccelli, un mecánico empírico pero habilidoso, se encargó de la titánica tarea. Buccelli era conocido por su talento en pequeñas reparaciones mecánicas, pero esto era algo completamente nuevo. Se dice que años más tarde, Buccelli afirmó que armar aquello fue un rompecabezas porque no sabía nada de motores. Sin embargo, contra todo pronóstico, el de Dion Vuitton quedó listo para su primera prueba. El día señalado, una tarde soleada de diciembre de 1901, el maestro Buccelli puso en marcha el motor y condujo el vehículo hasta el Palacio de Carondelet. Allí, el general Plaza, sonriente y saludando al público, tomó asiento junto a Buccelli y el propietario del automóvil, don Carlos Álvarez Gangotena. La ciudad estaba expectante. Nunca antes habían visto un carruaje que no necesitara caballos. Los rostros de los quiteños reflejaban asombro y curiosidad, mientras el de Dion Vuitton avanzaba ruidosamente por las estrechas calles de la ciudad. El recorrido comenzó con aplausos y vítores del público, que observaba asombrado aquel carruaje que no llevaba caballos. El automóvil se desplazaba con elegancia y fuerza, simbolizando el futuro que ya estaba en Quito. Sin embargo, a 100 metros de la Plaza Grande, el automóvil se detuvo. Buccelli intentó todo lo posible, pero el vehículo solo podía moverse en reversa. A pesar del contratiempo, el evento fue un éxito rotundo, marcando el inicio de una nueva era en la movilidad de la ciudad. Pero, una breve pausa para una pregunta que nos hacemos. ¿De dónde sacaban el combustible para el primer automóvil en Quito? Porque no habían gasolineras. Si tienes ese dato, te agradeceremos muchísimo que lo escribas en los comentarios, pues será de gran valor para todos. Proseguimos. La historia de los automóviles en Quito no terminó ahí. En 1905, otro de Dion Vuitton llegó a la ciudad, esta vez recorriendo un trayecto que incluía el tren hasta Riobamba y luego la carretera hasta Quito.
Este segundo automóvil más grande y robusto hizo proezas como viajar de Quito a La Tacunga, sorprendiendo a todos con su capacidad de moverse sin caballos. Una anécdota cuenta que un indígena, al ver el coche pasar, exclamó: «Jesús, coche va corriendo solo, buscando caballo creo que está». La llegada del tercer automóvil a Quito fue otro hito memorable. En esta ocasión se trató de un Mercedes, propiedad de Archer Harman, un estadounidense y constructor del ferrocarril. Harman, un aventurero que llegó a Ecuador buscando fortuna y desafíos, se convirtió en una figura controvertida y admirada. Su Mercedes no solo era un símbolo de riqueza y poder, sino también de la creciente conexión de Quito con el mundo exterior. El 7 de marzo de 1906 marcó otro momento histórico en los anales del automovilismo ecuatoriano. Ese día, dos vehículos pertenecientes a la nueva agencia La Veloz, primera de su tipo en el país, llegaron triunfalmente a Quito después de un largo y arduo viaje desde Riobamba. Esta empresa, fundada por prominentes figuras de la aristocracia y plutocracia quiteña, tenía la ambiciosa misión de establecer un servicio permanente de automóviles entre Riobamba y la capital. Los socios principales, Manuel Gijón Ascasubi, Enrique Gangotena y Nicanor Correa, vieron en estos vehículos una oportunidad de progreso y modernización para la ciudad con choferes franceses. A pesar de los desafíos, como los malos caminos y las dificultades mecánicas, los 5 valientes choferes franceses lograron establecer un servicio que, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad. Louis Pillot, el jefe de grupo, y los compañeros José Berthaud, Daniel Hutorot, José Desmarais y José Sauvès se enfrentaron a las duras condiciones de los caminos andinos con determinación y pericia. Sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva de Quito como pioneros del automovilismo en la región. Los caminos no eran precisamente iguales a los de Francia. Se afirma que al llegar a Quito, los choferes franceses dijeron: «Estamos aquí, aquí están los vehículos, ¿y dónde está la carretera?». La ruta había sido construida en tiempos de Gabriel García Moreno y no para automóviles franceses. De todas maneras, se instaló el servicio ordinario de los 5 automóviles con destino al sur y con pasajes bastante altos. 5 sucres hasta Machachi, a 30 kilómetros de Quito, 10 sucres a La Tacunga, a 90 kilómetros de Quito, 15 sucres a Ambato, a 120 kilómetros, y 20 sucres a Riobamba, a 180 kilómetros. Para realizar comparaciones, por esos años, un quintal de azúcar costaba 10 sucres. La travesía se realizaba en 2 jornadas, la primera de Quito a Ambato y la segunda de Ambato a Riobamba, o viceversa. La agencia La Veloz hizo un pedido muy cordial a los pasajeros a través de la prensa. Se ruega no dar licor a los choferes por cuanto es peligroso para la vida de todos. Se pidió también mayor prudencia a los conductores de los coches que salían a recibir a los automóviles, anticipando que estos proseguirían imperturbables con su velocidad hasta llegar a la meta, en la Plaza de Santo Domingo. Fueron viajes en los que se alternaron la rutina y la aventura, con problemas y victorias, con daños difíciles de reparar y con aciertos de los franceses. Berthaud un día apretó mucho el acelerador e hizo 5 horas y 15 minutos en la ruta Quito-Ambato. Los directivos ordenaron que el recorrido se cumpliese en un tiempo mínimo de 6 horas. Hutorot mereció un serio reproche un día de esos. Fue cuando se enojó con los pasajeros, quienes reclamaron airadamente porque mostró signos de fiesta y tardó en reparar un daño. El francés montó en cólera, prendió el motor, arrancó y dejó a los pasajeros abandonados en Rumipamba, que para esa época no era de rosas. Los 7 pasajeros lanzaron las mejores maldiciones riobambeñas y quiteñas y llegaron varias horas después a La Tacunga gracias a los caballos que les proporcionaron los hacendados vecinos. La empresa anunció muy velozmente, haciendo honor a su nombre, un castigo al autor del desaguisado y una indemnización a los pasajeros reclamantes. Los malos caminos, sobre todo en invierno, los pasajeros y los salarios de los choferes extranjeros determinaron que La Veloz no fuera un éxito. Al contrario, fue cayendo.
Un día, los empresarios se cansaron del negocio y pusieron en venta sus vehículos. Piggott compró dos y en agosto de 1911 apareció en la prensa local un melancólico anuncio: "Vendo mis autos tan conocidos, uno de 25-30 caballos de fuerza, otro de 20-25, ambos de la afamada marca de Dion Vuitton". La oferta provenía de Piggott, quien finalmente terminó en Quito como chofer de casa grande. Así Quito vio cómo sus calles, antes dominadas por carruajes y carretas, comenzaron a llenarse de estos nuevos y ruidosos vehículos. Aunque la Veloz no tuvo un éxito duradero, su legado quedó para siempre en los registros del automovilismo ecuatoriano. La llegada del automóvil a Quito fue más que un simple avance tecnológico, fue el preludio de una nueva era de modernidad y progreso, una época en la que la ciudad, enclavada en los Andes, comenzó a conectar sus estrechas calles con el mundo más allá de sus montañas. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos no solo el primer automóvil que recorrió las calles de Quito, sino también el espíritu de innovación y valentía que caracterizó a aquellos pioneros. Fueron ellos quienes, enfrentándose a lo desconocido, abrieron el camino para el futuro. Y así, cada vez que escuchamos el rugir de un motor, recordamos aquel día en que un de Dion Vuitton cambió para siempre el rostro de la capital ecuatoriana. La historia de Quito y sus primeros automóviles es un testimonio del ingenio humano y la voluntad de avanzar. Nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de los desafíos, siempre es posible encontrar un camino hacia adelante, porque al final del día, lo que verdaderamente importa es la capacidad de soñar pero con los pies en la tierra y de convertir esos sueños en realidad. Y así, con cada giro del volante, seguimos escribiendo nuevas historias, inspirados por aquellos que se atrevieron a dar el primer paso. ¿Te imaginas vivir en aquella época y ser testigo de tan trascendental cambio? ¿Qué habrá sentido aquel indígena que vio por primera vez un coche sin caballos? Estas y otras preguntas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la innovación y el coraje de aquellos pioneros que no temieron a lo desconocido. Hoy, mientras conducimos nuestros modernos vehículos, recordemos que todo comenzó con aquellos primeros pasos, con aquellos primeros motores que rugieron en las calles de Quito, anunciando el inicio de un nuevo siglo. ¿Qué te ha parecido esta apasionante historia? Recuerda comentar si conoces de dónde y cómo se obtenía el combustible para aquel primer automóvil que llegó a Quito. Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.